Una historia de avaricia, éxitos, dos tragedias inimaginables, un avión que cuestionó todo lo que sabemos sobre la cultura de las empresas aéreas, un avión diseñado para revolucionar la industria y que terminó convulsionando a la constructora de aviones más grande del mundo. Hoy conoceremos más del 737 MAX. ¿Es seguro volar en uno? ¿Podrá alguna vez Boeing recuperarse de la tragedia o el daño a la empresa es tan grande que es el comienzo del final para el gigante de Seattle? Para hablar de una historia compleja como la del MAX, es necesario que nos remontemos a finales de la primera década del 2000. La guerra contra el terrorismo después del 11 de septiembre, la crisis mundial de 2008, pandemias, incrementos del precio del combustible, las aerolíneas comenzaron a perder dinero y los aviones de Boeing y Airbus empezaron a quedarse muy grandes y costosos. Por otro lado, los dos grandes fabricantes se encontraban en plena fabricación de sus aviones de medio rango, la familia Boeing 737 con sus nuevos Boeing 737 NG y la ultra exitosa familia Airbus A320. Maravillosos aviones para mercados de medio rango, pero precisamente con esa limitante, medio rango, lo que los hacía perfectos para cubrir vuelos dentro de los Estados Unidos, Europa o inclusive cubrir toda Sudamérica. Para los cruces oceánicos, el dominio total era de los aviones de doble pasillo y por encima de 250 asientos, salvo por el ultra versátil Boeing 757, el único bimotor de un solo pasillo para cruces oceánicos, que por supuesto tendremos un capítulo muy especial dedicado a este maravilloso avión muy pronto en Relatos Aéreos. A pesar de su tamaño ya en pleno nuevo milenio, los océanos eran dominados prácticamente por los bimotores Boeing 777, Boeing 767 y los Airbus A330. Esto gracias a los grandes avances en el diseño y fabricación de motores de alta eficiencia y confiabilidad, lo que redujo abismalmente los costos de consumo de combustible, haciendo que fueran los favoritos de las aerolíneas. Sin embargo, debido a su gran tamaño, su costo operativo es elevado, por lo que las aerolíneas operan bajo el esquema de operación a través de hubs que permiten incrementar al máximo la capacidad del avión. Supongamos que queremos volar desde, por ejemplo, Brasilia a Orlando, en Florida. Normalmente volaríamos en un Airbus A320 de LATAM desde Brasilia a Sao Paulo para desde ahí tomar un Boeing 777 hasta Orlando o un Boeing 787 desde Sao Paulo a Miami y de ahí en un Boeing 737 de Miami a Orlando. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué si hay demanda no vuela un 777 desde Brasilia de forma directa? Sencillo, a pesar de que hay demanda, no es tan alta como para cubrir los costos de un 777, y los 737 no tienen la autonomía suficiente para cubrir la ruta, creando un importante nicho de mercado. Este nicho, a medida que los costos del combustible aumentaban, el desarrollo de los motores mejoraba, la demanda bajaba y la industria cambiaba, fue el escenario perfecto para que Airbus, el gigante europeo, lanzara el 1 de diciembre de 2010 las nuevas versiones de su exitosísimo Airbus A320, el A320neo y el A321neo. Significando Neo New Engine Option, un avión que prometía un consumo 15% menor que un A320 o un 737, mayor autonomía, menor emisión de CO2 y el mismo cockpit del A320, lo que hace que los pilotos puedan volar cualquier avión de la familia Airbus. Con estos aviones finalmente se logra lo impensable, vuelos de largo radio con aviones más pequeños de un solo pasillo, abriendo un nuevo mundo para las aerolíneas y los pasajeros. Ahora es posible volar de forma directa desde Brasil a Orlando, o desde Nueva York a las Azores, o desde Estocolmo a Boa Vista en Cabo Verde, abriendo nuevas oportunidades de negocio y mejor conectividad del mundo. Mientras, al otro lado del Atlántico, Boeing en 2005 cerró la línea de producción del Boeing 757, el único avión que podía competir con estos aviones, por lo que el pánico se apoderó del gigante de Seattle. Boeing tuvo que buscar una respuesta rápida y eficiente. ¿Revivimos el 757? ¿Creamos un nuevo avión? No, mejor modifiquemos el 737. Sí, este modelo diseñado originalmente en los años 60, con sus versiones alargadas, en otras recortadas y en otras vuelto a alargar. Para Boeing es la solución más sencilla y efectiva, un avión en plena producción, con toda la experiencia y un verdadero éxito en ventas, diseño y confiabilidad operacional. El único problema, su altura.
Y es que el 737 es un avión, digamos, bajito. Al ser su diseño original de los años 60, el avión fue diseñado para los motores JT8D, unos motores muy de la época, diámetro pequeño y muy largos, por lo que el avión podía ser relativamente bajo. Este diseño generó dolores de cabeza al fabricante de motores General Electric cuando tuvo que crear un motor achatado y de forma algo particular para poder encajar en el reducido espacio el CFM56-3 de las series 737 Classic. Para los 737 Next Generation se eligió el motor del mismo fabricante CFM56, manteniendo las características generales de diseño y por ende de vuelo de esta nueva serie del 737. Ahora, para incrementar el rango, la eficiencia y el consumo del 737 y poder competir muy rápido contra los NEO, es necesario unos nuevos motores. La opción perfecta, el CFM International LEAP 1B, una versión similar al LEAP 1A que motoriza al Airbus A320, pero con el detalle de que el Airbus es medio metro más alto que el 737, por lo que estos supermotores encajan perfecto en el diseño del Airbus, pero nunca en el diseño de los años 60 del Boeing. La solución, mover hacia adelante y hacia arriba el área de instalación del motor. El único problema es que al mover de posición los motores, automáticamente cambia la aerodinámica y por ende la forma en que el avión vuela. En ciertas condiciones, por el tamaño y posición, los motores tendían a empujar la nariz del avión hacia arriba, pudiendo incrementar el riesgo de stalls o pérdidas de sustentación. Es decir, este nuevo avión volaría diferente a los 737NG, por lo que requeriría entrenamiento adicional en las tripulaciones o una modificación importante del diseño del avión, cosas que requerían tiempo y una inversión considerable. Ninguna de estas opciones será aceptable para Boeing si quería remotamente competir contra el A320 y el A321 con ventas subiendo como cohete. Un problema complejo requiere una solución compleja, y es ahí donde Boeing, la empresa reconocida por su calidad, confiabilidad y una de las empresas aéreas más admiradas del mundo, dio un zarpazo a la cultura de seguridad, creando el infame software MCAS, o Sistema de Aumento de Características de Maniobra. Este software funciona que, al identificar a través de los sensores de ángulo de ataque que el avión tiene una peligrosa tendencia a nariz arriba, actuará automáticamente sobre los elevadores, manteniendo nivelado el avión y los pilotos ni siquiera notarían la diferencia. El problema de la instalación de este nuevo software es que requeriría entrenamiento adicional para las tripulaciones, sesiones y probablemente simuladores nuevos, certificaciones adicionales de las autoridades aeronáuticas, evaluación de los poderosos sindicatos de Estados Unidos, en fin, una gran cantidad de problemas que harían que el avión fuera inviable con respecto al A320neo, que no necesitaba entrenamientos, ni mover de posición los motores, ni mucho menos MCAS. Y en una movida que hasta el sol de hoy no deja de horrorizarnos, Boeing hizo lo impensable. Ocultó el MCAS a operadores, reguladores y pilotos. A pesar de todo esto, que ya hoy en día conocemos, el Boeing 737 MAX fue lanzado oficialmente en el año 2011 en 4 versiones: MAX 7 la versión más corta, MAX 8, MAX 9 y MAX 10, prometiendo un consumo de combustible 15% menor que un Airbus A320 y 5% menos que un A320neo, una autonomía de 7.300 kilómetros, suficientes para cruces oceánicos y competir directamente con la familia neo de Airbus. Las ventas se dispararon. El avión se volvió el mayor éxito en ventas de los últimos tiempos, logrando récords en ingresos para Boeing, las acciones en la bolsa de Nueva York a niveles nunca antes vistos, más de 5.000 aviones en pedidos firmes por parte de las aerolíneas de todo el planeta, gigantes pedidos de sus fieles clientes, un frenesí de ventas y dinero. Todo es alegría en Boeing. Hemos vencido a Airbus. En enero de 2016, finalmente el avión voló. La versión del Boeing 737 MAX 8 y posteriormente los MAX 9 entraron en un proceso de certificación por parte de la FAA que se extendió hasta 2017, cuando los primeros MAX comenzaron a volar, dando inicio a una corta carrera de éxitos y en la que Boeing seguía celebrando su movida llena de ocultamientos de información, mentiras, despidos, sanciones y violaciones a la seguridad.
Y hay algo que es una norma en la aviación: las violaciones a la seguridad, tarde o temprano, pasan factura. El 29 de octubre de 2018, apenas un año después del inicio de los vuelos regulares del MAX, un Boeing 737 MAX 8, propiedad de la aerolínea de bajo costo Lion Air, despegó del aeropuerto de Yakarta con destino a la ciudad de Pangkal Pinang, en la isla de Bangka, al norte del archipiélago de Indonesia. A los pocos minutos de estar en el aire, una falla catastrófica generó lo impensable. El moderno 737 MAX se estrelló en el mar de Java, causando la muerte instantánea de 181 pasajeros y 8 miembros de la tripulación. El mundo estaba en shock. ¿Cómo un avión nuevo fabricado por Boeing cae de esa manera? La falla debe ser de factores humanos. Lion Air es una empresa con un pésimo historial de seguridad. Las tripulaciones no están bien entrenadas. Cientos de conjeturas comenzaron a hacerse, pero un ruido comenzó a sonar. Algunos reportes de mantenimiento del avión indicaban fallos en los sensores de ángulo de ataque, que dieron lecturas erradas de velocidad y altitud en varias oportunidades. Boeing, luego de afirmar que colaboraría con la investigación, comenzó a sutilmente empezar a hablar de un término que nadie conocía: el MCAS, generando alarmas en la comunidad aeronáutica. ¿Qué es el MCAS? ¿Cómo que el avión tiene un software que nadie conoce? ¿Ocultaron información? A pesar de la alarma, Boeing minimizó el problema, apuntando a errores en la tripulación y a la falla de un sensor de ángulo de ataque, prometiendo mejoras en el software del desconocido MCAS y emitiendo un procedimiento para la gestión de fallas similares. Pero la tragedia no quedó ahí. Solo 5 meses después, el 10 de marzo de 2019, otro Boeing 737 MAX de Ethiopian Airlines, de apenas 4 meses, operando el vuelo 302 desde Addis Abeba a Nairobi, se estrelló apenas unos minutos luego del despegue, causando la muerte de 149 pasajeros y 8 tripulantes. Nuevamente un MAX, nuevamente una tragedia que apuntaba a ser exactamente igual que la anterior: el MCAS. Rápidamente los entes reguladores del mundo, que siempre han visto a la FAA como el fiscalizador de la aviación del mundo, comenzaron a cuestionar al regulador norteamericano. Primero China y luego en cascada por el mundo entero. Boeing seguía afirmando que su avión era seguro, la FAA mantenía silencio y fue, en una de las movidas más extrañas jamás vista, el propio presidente de los Estados Unidos quien, a través de una orden ejecutiva, ordenó la paralización de la flota de Boeing 737 MAX en Estados Unidos, dando paso al mayor escándalo en la historia de la aviación moderna. Boeing pasó de ser el gigante confiable, la admirada empresa estadounidense, a ser una empresa cuestionada, con empleados contando historias de graves problemas de inspección y control de calidad, historias de aviones con objetos foráneos o FOD, despidos por reportar situaciones de riesgo, informes secretos que revelaban cómo muchos dentro de la empresa conocían las debilidades del avión y no hicieron nada. Otros cometieron delitos, dejando inclusive por escrito que debían ocultar información al ente regulador. Los problemas del MAX no solo afectaban la línea de producción del avión, sino que se detectó un gigantesco problema sistémico a lo largo de toda la empresa. Boeing tenía serios problemas de control de calidad y de transparencia en materia de seguridad, algo impensable años atrás y que va en contra del principio de la aviación moderna. La seguridad no es negociable. Durante el tiempo de parada de los MAX, Boeing, de la mano con la FAA, trabajó en la modificación del software MCAS, modificó los programas de entrenamiento del avión y dio a entender al mundo que la lección fue aprendida. Lamentablemente aprendida, pero que no recupera la vida de las casi 400 personas que perdieron la vida en los terribles accidentes de Indonesia y Etiopía. La parada de la flota de los MAX duró 20 meses, siendo la más larga en la historia de la aviación comercial, generando caos no solo en Boeing, sino en los operadores del avión, que debieron suspender sus planes de renovación de flota,
miles de vuelos cancelados, millones de pasajeros afectados, pérdidas multimillonarias y un desastre de relaciones públicas para Boeing del que aún no se ha podido recuperar. El 18 de octubre de 2020, finalmente los 737 MAX vuelven a los cielos. Poco a poco la confianza se fue recuperando y el avión continuó operando, dándose por superada una crisis sin precedentes en la historia de la aviación. Superada y comenzando a ser olvidada hasta el 5 de enero de 2024. Cuando un Boeing 737 MAX 9, minutos luego del despegue desde la ciudad de Portland, en Oregon, con destino a Ontario, en California, una de las puertas de salida de emergencia desactivadas de fábrica explotó en el aire, generando una rápida descompresión de la aeronave. El avión aterrizó de forma segura y ningún pasajero sufrió lesiones mayores. Sin embargo, la flota de Boeing 737 MAX con puertas desactivadas nuevamente fue paralizada para una revisión, identificándose pernos sueltos, fallas en los procesos de inspección y control de calidad y nuevamente ocultamientos de información, al detectarse que este modelo, al sufrir una descompresión explosiva, automáticamente abre la puerta de la cabina de vuelo, esto para equilibrar las presiones entre ambas áreas del avión, una mejora importante pero que nunca fue notificada a las aerolíneas. Luego de la evaluación e inspección de los aviones MAX, nuevamente volvieron a los cielos. El infame término MAX cada vez es menos utilizado y los aviones se les denomina simplemente 737-8 o 737-9 para evitar la asociación con los accidentes e incidentes del modelo. Boeing, el otrora exitoso y confiable fabricante norteamericano que genera alrededor de $100 billones en ganancias, casi el 1% del PIB de Estados Unidos, no ha podido recuperarse. Su incuestionada posición en la industria la perdió y sus aviones siguen siendo altamente cuestionados y motivo de interés noticioso, por lo que cualquier falla en la cadena de producción, incidentes o boletines de servicio llegan rápidamente a los medios, generando matrices de opinión. Los Boeing 787, algunos con problemas en el control de calidad, la imposibilidad de certificar la versión más pequeña del 737, el MAX 7, los miles de atrasos y fallas en la fabricación del 777X hacen que sea cada vez más cuestionable el papel de la empresa en la industria y que su destino sea cada vez más incierto. A pesar de esto, hoy en día hay más de 10.000 aviones Boeing despegando en todas partes del mundo, desde versiones muy antiguas hasta los modernos Dreamliners y 777, aviones que han demostrado ser gigantes que han contribuido con el mundo, su conectividad y que han hecho que la aviación sea hoy en día el medio más seguro de volar. ¿Es seguro el MAX? Desde mi óptica especialista en aviación lo es. El sistema ha generado mejoras que harán que la aviación cada vez sea más segura. ¿Que seguirán habiendo problemas? Probablemente en un futuro los haya. Todos los aviones lo han tenido y lo seguirán teniendo. Lo importante es que el aprendizaje cale, que las 400 personas que murieron en las tragedias del MAX sean honradas siempre con mayores controles, con cambios certeros que hagan que cada día los cielos sean más seguros. Cuéntanos, ¿has volado en un MAX? ¿Volarías en uno o te da miedo? ¿Algo que no hayamos contado? Déjanos saberlo en los comentarios. Si nos quieres apoyar para conocer muchos más relatos aéreos, porfa suscríbete y dale click a la campanita de notificaciones. Nos ayudarías un montón.